Buenas tardes a todos. Acá estamos en una nueva charla militante con el compañero Leandro Bracamonte, con Santiago Baglione y con Casey Wonder, la que les habla Luciana Hidalgo. Y nos dispusimos a hablar en esta oportunidad de la tercera posición, de lo que significa el concepto de que no es lo mismo la tercera vía, y también de democracia integral, que era lo que nos hablaba Perón allá en el 74. No sé si Casey, ¿querés arrancar vos? Buen día, Luciana, muchas gracias por esta invitación. Es un placer para mí estar acá con todos ustedes. Pero bueno, sobre la importancia de la tercera posición en el mundo, de alguna manera es cada vez más importante profundizar, ¿no? ¿Qué tercera posición vemos y cómo podemos nosotros desde el peronismo aportar a que esa tercera posición se construya desde los valores espirituales y que sea trascendente y no solamente inmanente? Y esa es nuestra tarea, peronizar el mundo. Pero hay gente y políticos y partidos, pero movimientos sobre todo por todo el mundo, que ya se encaminan hacia esa tercera posición justicialista. Nos hablaba un poco Leandro sobre lo que significa, nos has hablado en alguna otra oportunidad. ¿Cómo ves vos esto de la diferencia entre tercera posición y tercera vía? Bueno, antes que nada, un saludo grande para toda la audiencia, en especial a ustedes, compañeros, y en segundo lugar, no menos importante, quisiera agradecerles a todos y cada uno de ustedes, tanto los anfitriones como quienes nos verán, quienes verán este programa, por convocarme, por invitarme a este espacio. Realmente para mí es muy valioso, así que quiero agradecer. Y con respecto a lo que se plantea, como veníamos hablando en la previa de esta charla que ahora estamos grabando con fin de emitirla a través de las redes sociales, vos, Luciana, me planteabas una diferencia entre la tercera posición y la tercera vía, dando a entender que la tercera vía puede ser una expresión del tono imperialista, ¿sí? Es decir, exclusivista y en detrimento de otros pueblos. Yo creo que para profundizar en este asunto tenemos que abrevar de otros conceptos y de otras definiciones sobre el asunto. En primer lugar, podríamos hablar de nacionalismo imperialista y nacionalismo de liberación, ¿sí? Es decir, no es lo mismo una expresión nacionalista en una patria subyugada, que en una patria hegemónica que se lanza, digamos, a conquistar a los demás y a oprimir a los demás. Son dos cosas completamente distintas, ¿sí? Que esta es una diferenciación que se ha hecho Abelardo Ramos, ¿sí? También esto dentro de la estructura doctrinaria del peronismo lo podemos percibir, ¿sí? Porque no por nada sobran escritos de Juan Domingo Perón apoyando otros movimientos nacionales de liberación en el mundo. Bien, y para profundizar un poco más en este aspecto, yo quisiera presentar la caracterización y la definición del español Carlos Bueno, un filósofo, que es un filósofo muy importante en este siglo, ¿sí? Que murió hace no mucho. Este filósofo español que presenta su sistema filosófico, que es el materialismo histórico, la filosofía materialista, no confundirla con el materialismo dialéctico, ¿sí? De Carlos Marx, ¿sí? Son dos sistemas filosóficos distintos, ¿sí? Que abrevan de dos fuentes distintas. De hecho, Carlos Bueno, una de las primeras cuestiones que plantea es la impugnación de la filosofía alemana y el idealismo, que bueno, eso, ser posible o no, es otro tema, pero básicamente dentro de la obra de Carlos Bueno, quiero exponer brevemente sus conceptos de imperio depredador e imperio generador, de país imperial a país imperialista, que son dos cosas totalmente distintas y que están plasmadas en la historia. Es decir, esto tiene un rigor científico, no es un concepto de carácter idealista, sino es un concepto de carácter científico.
y basado en la evidencia material que tenemos del desarrollo de los distintos imperios. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de un imperio depredador? Un imperio depredador tiene como característica no compartir su tecnología con los subyugados, ni tampoco su biología, ¿sí? Es decir, solamente genera estructuras de depredación y de extracción, y no por nada, por ejemplo, el imperio inglés ha constituido las distintas capitales de donde subyugó en los puertos, porque es una estructura de extracción. Y además ellos se encargan de no poder, digamos, de que sus subyugados no puedan tener un proceso, un desarrollo político, ¿sí? O bien el exterminio, como ha hecho en varias ocasiones el imperio inglés. Del otro lado de esto están los imperios generadores, ¿sí? Los imperios generadores son aquellos que comparten su tecnología y su biología con sus subyugados y se ocupan del desarrollo político de estos. Un ejemplo es el Imperio Romano, ¿sí? El Imperio Romano se ha caracterizado por extender su ciudadanía en todos los centros urbanos de los lugares que conquistó. Y hay un ejemplo de esto, que es que, por ejemplo, en el Levante, lo que sería Siria y Líbano, hay más ruinas romanas que en Roma. Y esto nos da una idea de cómo ellos llevaban su tecnología, por ejemplo, los acueductos y demás avances urbanos que ellos han tenido, a incluso sus fronteras, ¿sí? Porque el Levante no fue digamos, una parte central del Imperio Romano. Esto es un imperio generador, y de hecho muchas de las personas de las afueras de Roma terminó siendo grandes funcionarios del Imperio Romano. Y dentro de los imperios que tributan de la herencia romana está el Imperio Español. El Imperio Español, amén de la retórica de la leyenda negra que se nos plantea, el Imperio Español fue un imperio generador. Prueba de esto es que, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba fue fundada en 1613, ¿sí? Estamos hablando hace varios siglos, y fue fundada en Córdoba, no en Buenos Aires. Y esto da una idea, el hecho de que no haya sido fundada en un puerto, sino en un lugar central, que esa es una política de un imperio generador. Y además el compartir la tecnología. Fundar una universidad es compartir la tecnología de la metrópolis imperial, ¿sí?, a la periferia, ¿sí? Como un día dijo el compañero Pepe Muñoz Aspiri, Holanda en sus colonias no fundó ni un colegio primario. Y bueno, entonces, y otra característica importante, ¿sí?, es el mestizaje, ¿sí? Es decir, nosotros vemos que, digamos, el compartir de la biología de los, digamos, de la metrópoli digamos, a los subyugados, lo que generó fue la fundación de nuevas naciones con un desarrollo político, y no el exterminio o el subyugamiento ad eternum de las mismas. Les doy un ejemplo. En Venezuela, ¿sí?, nació un hombre que es uno de los sabios más importantes de la historia de la lengua castellana, que es Andrés Bello, ¿sí? Sin embargo, en un dominio inglés en Sudamérica, que es la Guyana, la gente de la Guyana todavía ni siquiera hoy habla un inglés fluido y correcto. Y esto les pone de manifiesto cuál es la diferencia entre un imperio generador y un imperio depredador. Y este concepto que plantea el compañero Guillermo Moreno, al cual le mandamos un saludo,
del nacionalismo de exclusión versus el nacionalismo de inclusión es la representación moderna de esta dicotomía y de estos dos políticas que son diametralmente opuestas. Sí, yo lo que quería agregar en cuanto a esto que explicabas de una manera brillante, esto del concepto de imperialismo y de nacionalismo, ¿no? Que ya estamos hablando, cuando estamos hablando de imperialismo, me da la sensación, o lo que yo concluyo de lo que significa el concepto, no sé si me escuchás bien ahí. Sí, te escucho perfecto. Bien, lo que me hizo remitir es esto de que el imperialismo plantea el materialismo y plantea el progreso, ¿no? Los matices del materialismo y del progreso. Ahora, cuando hablamos de nacionalismo, ya que nos nombraste a nuestro compañero y conductor Guillermo Moreno, el nacionalismo también empuja el avance espiritual o la profundización espiritual, ¿no? Entonces, en esto de nacionalismo de inclusión o nacionalismo de exclusión, estamos hablando de cuánto se profundiza o no se profundiza en la cuestión espiritual, ¿no? De cómo se establece el equilibrio entre lo material y lo espiritual, lo individual y la comunidad, que son conceptos que maneja y profundiza el peronismo como una tercera posición, que se ocupa el peronismo en toda su doctrina, y más específicamente en lo que desarrolla la comunidad organizada, en las cuestiones del hombre, en las grandes incógnitas del hombre a la hora de atravesar la vida y los desafíos de la vida. Que el hombre, a través de la historia, ya sea por el materialismo, ya sea por el progreso, y las diversas expresiones de Estado o de sistema de orden de la comunidad, lo hace siempre en busca de la felicidad, la armonía, saciar cuestiones que tenían que ver con lo espiritual, que también hablábamos antes de todo esto, lo que significaba que Evita mandar a hacer lo que eran las casas californianas, que el hombre pudiera tener materializado lo que soñaba, independientemente de lo que significaba una casa californiana que no era nacional, pero sí que significaba un sueño que tenía el hombre argentino y que podía cumplir porque se podía lograr. Terminar con esta visión derrotista de la vida para generar la plenitud del hombre, y que también está muy relacionado con esta frase que está en nuestras 20 verdades, que dice que los únicos privilegiados son los niños. Cuando Evita se refería a esa frase, hablaba de que los niños no iban a tener envidia de los niños oligarcas. ¿Y por qué era esto? Porque el niño oligarca tenía todo, y el niño que nacía en circunstancias vulnerables no tenía todo, no tenía sus necesidades primarias satisfechas. Entonces Evita lo que buscaba a través de las cuestiones materiales era esto justamente, de que no tuvieran que tener envidia, que tenía que ver con algo espiritual. Por lo tanto, el peronismo apunta más allá del avance material, del progreso y de eso, sino que también invita a esta profundización de las cuestiones profundas de los humanos. Y que una acción que puede ser invitada hoy a través de la coyuntura que vivimos, Evita, cuando hace los campeonatos infantiles, y los hace también de la mano con Carrillo, que fue quien creó nuestro sistema sanitario, y esas competencias las hacían en pos de que los niños no solamente vivieran en comunidad y aprendieran reglas sociales y demás, sino que también lo hacían en pos de que se hicieran sus primeras libretas sanitarias. Entonces, por medio de algo que era creativo, que te invitaba a compartir, a vivir en comunidad, a superarte en lo personal y en conjunto con la comunidad, también estaba esto de cómo se abordaba la cuestión de salud del pueblo argentino, desde una manera positiva y de una manera amena, y no desde una manera opresiva, como tal vez estamos viendo hoy, el tema de la salud, que muchas aristas de lo que sería la salud del hombre
están relegadas, anuladas, no se están teniendo en cuenta, que va más allá incluso de salir a caminar o de, digo, hablaba Santi hace un rato, esto de que hay muchas cuestiones que se solucionarían poniendo la energía barata y la comida más barata. Son dos cosas que también nos habla mucho Guillermo Moreno, y que son tan simples y tan profundas y decisiones políticas tan difíciles de ejecutar desde una cabeza que no mira la Argentina como un conjunto de diversos factores, ¿no? Como una mirada integral de la problemática actual. Entonces, en este sentido, creo que la tercera posición lo que nos plantea es el equilibrio o la integralidad del hombre, que va más allá de una posición política. Tiene que ver con una integralidad del hombre, porque esto de la tercera vía, cuando se va avanzando en la historia y van apareciendo nuevas expresiones que también tienden a subyugar una parte del pueblo o a relegar una parte de la cuestión humana al ostracismo, nos hace pensar qué es la tercera posición, incluso más allá de todo lo que ya tenemos escrito y explicado en los planes quinquenales. Digo, un factor muy importante en los planes quinquenales era, bueno, nosotros no conocemos lo que tenemos, cómo está nuestro país, qué es lo que le hace falta. Primero tenía que existir este contacto con el pueblo, lo que le pasaba a la gente, lo que le faltaba. Y ahí creo que podemos engancharlo con el tema de la democracia. Me parece muy interesante lo que decís, justamente la superioridad de nuestra doctrina peronista, y esto que decías de la democracia, claro, nuestra democracia social, ¿no? Democracia del pueblo, que no es lo mismo que la socialdemocracia. La socialdemocracia es materialista, se lleva por una tercera vía que no es una tercera posición, es un medio entre el capitalismo y el socialismo. Nosotros no somos un medio entre el capitalismo y el socialismo. Somos una cosa que es particularmente independiente de esos sistemas, que es lo que se llama populismo y en el mundo, pero que en realidad es popular, es hacer lo que el pueblo necesita y el pueblo quiere, ¿no? Y por eso me parecía interesante decir algunos ejemplos tangibles de algunas terceras posiciones del mundo, que Leandro Bracamonte seguramente nos puede aportar algunas en Medio Oriente, pero voy a aportar un par para que podamos tenerle algún ojo y poder ver cómo acercarnos a ellos y mostrarles que hay mucho más que simple distribución de la riqueza, que es importantísima, sino que también está esto del espíritu que vos decías y que se puede enganchar, ¿no? En Hungría vemos un gobierno de coalición gobernante, que es la Alianza Solidaria Húngara, conformada por la Alianza Cívica Húngara y el Partido Demócrata Cristiano del Pueblo. Ahí se ponen en temas de agenda el interés del pueblo, los valores permanentes y la economía en crecimiento. Vemos un gobierno que elabora políticas nacionalistas y cuya oposición es un nacionalismo de exclusión judeófobo, racista y homófobo, que se llama el Movimiento por una Mejor Hungría. El problema es, si ellos no le dan una solidez por el amor, pueden ser vencidos por esta judeofobia racista, homófoba y que es nacionalista de exclusión. Después tenemos en la República Checa el Partido de los Derechos Cívicos, que ejerce el gobierno con un liderazgo sólido como el de Miloš Zeman, el cual, si bien empezó desde una caracterización de izquierda o socialista, ha ejercido, según la voluntad popular, políticas soberanas que pretenden desprenderse de la Unión Europea, yendo en contra del euro, y por ende ahora es acusado de populista de extrema derecha. Aunque la voluntad de su pueblo es la de ir contra la inmigración, el presidente checo sigue sosteniendo una sociedad cooperativa en donde promueve la inmigración dentro de leyes impulsadas que permiten a jóvenes estudiar en las universidades del país. Italia es un caso muy especial porque tenemos mucha xenofobia, mucha islamofobia, con Forza Italia, que es dirigida por Berlusconi, acompañada por Alessandra Mussolini, la nieta del líder fascista Benito Mussolini, y también tenemos la Liga de Matteo Salvini. Pero luego hay otros movimientos nacionales. Entonces tenemos en Italia que el movimiento 5 Estrellas se opone a la Unión Europea, al igual que los otros, pero desde una posición ambientalista, pacifista e inclusiva, ¿no? También tenemos a Diego Fusaro, que es líder de Vox Italia, que habiendo partido de una visión marxista
hoy se para desde una posición soberana que les recomiendo echar un ojo y tratar de peronizarlo porque está muy cerca, ¿no? En India el partido gobernante se llama Congreso Nacional Cívico, y si bien habla de nacionalismo de inclusión o nacionalismo cívico, tiene un gran problema, y es que en su economía se identifica como socialdemócrata. Y si se identifica como socialdemócrata, no va a poder cambiar la distribución del ingreso injusta. Vos pensás que en el norte de India solamente tiene 1% de toda la riqueza del país. El sur de India, que es donde se habla inglés, tiene el 50 una isla y un 30% la parte del sur donde se juega el cricket. Es decir, una desigualdad enorme la que hay en India que se tiene que mejorar. Se tiene que terminar esa desigualdad en realidad. Ghana, por ejemplo, tiene un presidente que la verdad que me parece muy interesante cómo está trabajando, se llama Nana Akufo-Addo, que es del nuevo partido patriótico, ¿no? Se plantó a Macron, el presidente de Francia, separándose de la supuesta ayuda multilateral y exponiendo la soberanía política, planteando lo siguiente: ya no podemos seguir haciendo políticas para nosotros en nuestro continente sobre la base de cualquier apoyo que el mundo occidental nos pueda brindar. De alguna manera como diciendo, ¿por qué me querés ayudar? ¿Qué buscás ayudándome? ¿Realmente es la solidaridad o es el interés mercantilista, ¿no? Y después dijo, tenemos que alejarnos de esta mentalidad dependiente. Impulsó el programa de políticas de desarrollo económico y social que se espera que cree empleos para el país. Y según el presidente de Ghana, las políticas se basan en 5 pilares del crecimiento, que son el desarrollo, revitalizar la economía, transformar la agricultura y la industria, modernizar la infraestructura económica y social, fortalecer la protección e inclusión social y reformar el sistema de prestación de servicios públicos de las instituciones. Es decir, un plan de gobierno muy revolucionario del nuevo Partido Patriótico en Ghana, que, pensemos, sigue siendo parte del Commonwealth, es decir, es casi una colonia británica, y por ende, salirse de eso va a implicar una gran liberación nacional que se necesita en Ghana, como en muchos países africanos, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, vemos un partido que por primera vez en elecciones, la primera vez que se presenta a elecciones saca un 11%, es el partido Cabildo Abierto. Está dirigido por Manini Ríos, y el problema es que hay una gran interna ahí, que hay algunos que son cercanos a las ideas peronistas, es decir, nacionalistas de inclusión, que son promovidas por el filósofo Marcos Metol Sastre, y otro sector se vincula a Bolsonaro. Es decir, tenemos esta dicotomía mundial que ya no es más globalismo contra soberanía, ni socialdemocracia contra neoliberalismo. Es qué tipo de nacionalismo queremos. Si uno de tercera posición, o uno que es capitalista porque cree en la opresión humana, o socialista, marxista, que cree en el colectivismo que va contra el individualismo y la individualidad del hombre que sirve a la comunidad. Sí, qué importante que es esto que planteabas, que planteábamos varios, ¿no? De esto de que tercera posición no es tercera vía. Me quedé con esta frase que dijiste de peronizar, ¿no? Uno de los que acabas de nombrar. ¿Y por qué peronizar incluso cuando estamos planteando que pueden tener alguna conexión con la tercera posición? Porque se ve y se palpa la falta de trascendencia espiritual que hay que tener. Perón planteaba, ya también en el 74, 73, cuando ya era lo último que nos venía a transmitir Perón, esto del nacionalismo cultural. Y en el nacionalismo cultural es a donde más profundizaba con esto de la espiritualidad a la hora de ejecutar políticas públicas. Que Perón lo tuvo desde el principio de su aparición en la vida argentina, pero que recién, llegando a lo último, lo empieza a caracterizar como nacionalismo cultural. ¿Por qué? Nosotros, si investigamos un poco, encontramos un escrito que habla sobre la función pública, ¿no? Y escuchaba esto que decías de la estructura del Estado, y Perón, en lo que se refiere a la estructura del Estado, planteaba que aquellos que eran funcionarios públicos tenían que tener una honradez y un accionar determinado para hacer que el Estado sea y esté en función del pueblo. Que aquellos que eran funcionarios sean esclavos de un pueblo libre, sea cual sea el puesto
más ínfimo o más importante que ocuparan dentro del Estado. Que como empleados del Estado representaban un modelo de país, ¿no? Obviamente que eso del nacionalismo cultural lo encontramos en el modelo argentino, pero me parece sustancial las palabras de Perón a la hora de hablar sobre la función pública. Después hay otro escrito también, a donde habla sobre qué es un plan quinquenal, y te explica que esto de una máquina, ¿no? Cómo funciona una máquina. Que muchas piezas, y que si esas piezas no están organizadas y están interlazadas unas con otras, la máquina no funciona, porque tenés un montón de piezas que son dispares. Entonces, me parece que Perón ha profundizado de tal modo en la esencia humana y en la esencia de las cosas, esto que decía Santi también hace un rato, la verdad de las cosas, ¿no? ¿Cuál es la verdad de las cosas? Que por eso se Sí, plantea la posición, porque es trascendente. yo te quería agregar acerca de lo que estaba hablando Lean también, acerca de los imperialismos y de los imperios, y cuál es la diferencia, y que el imperialismo es esencialmente extractivista, y no lleva su tecnología a la colonia, y no lleva tampoco tampoco está el mestizaje, sino que ellos son esencialmente extractivistas. Y también ellos nos traen su ideología, o es la ideología de subordinación que ellos tienen para nosotros, para que nosotros no podamos consolidar este nacionalismo cultural que es del que vos estás hablando. Claro. Y que veo de alguna manera que empieza a aparecer en el mundo, y esto es lo que acá viene a colación lo que decía Casey también, que empiezan a juntarse los caminos. Y acá es donde puede ser que esté el campo orégano para que el peronismo eche cría, como quien dice, ¿no? Entonces se ve que se están reivindicando los identitarismos, se ve que se están reivindicando los cultos, el nacionalismo económico. El tema es cómo va a ir evolucionando, y el tema es si se vuelca hacia la xenofobia, se vuelca hacia la judeofobia, y todo esto que estábamos hablando, también hacia la exclusión, o si se vuelca hacia el amor, que eso es la tercera posición, en realidad. La tercera posición no es ninguna de las ideologías que nos plantea este imperialismo dominante para nosotros. No es ni izquierda ni derecha, no es ni liberalismo ni socialismo, porque las dos son esencialmente inmanentistas, materialistas y naturalistas. Y la tercera posición habla de la trascendencia del hombre, habla de llegar al conocimiento verdadero, a la verdad, a la belleza, a la felicidad, pero con ese sentido de trascendencia que nos dan también los cultos, nos da la fe fundante. Así que salir del laberinto por arriba no es ninguna de las soluciones que nos propone este imperialismo, sino que es la propia. Es reivindicar lo propio, no Sí, comprar lo conecto con esto que decía Casey, ¿no? Cuando él decía la tercera posición es superior. Pero no sé si es que es superior porque está arriba, ¿no? Porque me acuerdo de una frase de Guillermo Moreno en uno de los actos que lo dio en Lanús, en un acto del Peto Fernández, donde también se hizo un homenaje a Carrizo de Matanza, unos compañeros muy queridos, y que él decía, cuando nosotros venimos al conurbano no bajamos, subimos, porque el conocimiento está acá, en el pueblo, ¿no? Entonces, también es esto, la tercera posición nace de abajo hacia arriba, nace de lo esencial del pueblo hacia arriba. Porque fíjate vos que la parte de arriba está corrompida por todas estas fuerzas que están operando y que son ideologías del imperialismo. La parte inferior, digamos, el conocimiento, cuando decimos que el conocimiento es colectivo, es porque cada uno de nosotros tiene parte de la verdad y entre nosotros entre todos la podemos construir y podemos llegar a los mejores planes, programas, proyectos, y podemos llegar a la verdad, podemos tratar de alcanzarla a través de todo, pero está abajo. La verdad está abajo porque no llegó a corromperse con todas estas ideologías que complican la realidad y vulneran el sentido común. Sí, yo también lo conecto con esto que decía Leandro, que planteaba que el imperialismo, este imperialismo generador, él nombró el mestizaje, nombró esto de compartir la tecnología, nombró un par de cuestiones que a mí me remitieron a esto de la Torre de Babilonia,
¿no? Cuando en realidad el mestizaje es diversificación de los factores disruptivos en una comunidad, ¿no? Entonces, pañuelo celeste, pañuelo verde, feminista, machista, esto, aquello, lo otro, digo, todo un montón de factores que en realidad lo que nos hace es que una cosa es que seamos todos diferentes y que en ese ser diferentes nos complementemos para el bien común, como nos plantea nuestra doctrina y como plantea la doctrina social de la Iglesia, que bien lo desarrolla el Papa Francisco en Laudato Si, el cuidado de la casa común, y otra muy diferente es cuando esa diversificación nos plantea que tenemos que estar unos enfrentados con otros permanentemente. Si ahondamos un poco en lo que es la causa feminista, está pisada, o sea, está edificada sobre causas que la Iglesia misma reconoce que hay una opresión hacia la mujer, que hay una dominación, pero que esa dominación no se resuelve planteando un 50% de puestos y otro 50% de puestos, porque el punto es que haces, no que ocupes el espacio. Que esto también, ¿no? Hay como una cierta revalorización de aquellos que ocupan un espacio político, sin importar las decisiones políticas que se ejecuten, ¿no? Fulanito metió 2 concejales, es más grosso que otro fulanito que no metió nada. Bueno, no, pero acá no se trata de eso, se trata de otra cosa, se trata del bien común. Entonces, no hay medio que sea digno si cuando se llega a donde se llega no se hace el bien común. Porque eso es lo que plantea. Entonces, ahí es a donde se viene la democracia integrada de la que nos habla Perón. Perón plantea en una de sus frases que se puede conducir sin gobernar, pero no se puede gobernar sin conducir. Y ahí te está hablando de alguna manera de esto de, bueno, podés gobernar pero no conducir. ¿Qué es conducir? El arte de conducir. Y también lo conecto, ayer Guillermo Moreno tuvo una charla con el restaurador, un compañero que bueno, tuvieron una charla maravillosa, se perdió lo que es la charla, Instagram tiene una plataforma bastante particular, pero Guillermo en un momento profundizando con el rol de Rosas, con el rol de Cristina, con el rol de esta batalla de la vuelta de obligado y demás, que incluso también lo nombró a Chávez, lo que él decía era, todavía no hemos profundizado en que si la historia hace al hombre, el hombre hace la historia, y del rol que tiene el tiempo en los procesos de la historia de los pueblos. Porque el factor del tiempo también es algo muy importante, conectado con esto de los procesos, que lo nombró el Papa en aquel discurso que tuvo ante los movimientos sociales en Bolivia. ¿Qué es esto de los procesos? ¿No? Que es algo que también nos han sacado. Porque cuando Perón decía todo a su medida y armoniosamente, implicaba que tiene que ser con la comunidad en su conjunto el avance, y no desde lo individualmente. Que en otro discurso que da, en esto de convocar a la generación intermedia, cuando se explaya, también explica que la historia no irá donde uno quiera que vaya individualmente, la historia irá donde deba ir, ¿no? Entonces, esa grandeza de Perón, de asumir que la historia también tiene su rol preponderante, y que nosotros tenemos que saber transitar los procesos con todas las generaciones, ¿no? Porque justamente lo da en la generación intermedia, que plantea él que la generación intermedia es la que hace que se conecte los que peinan canas con los más jóvenes, y cómo se materializa el trasvasamiento generacional a raíz de eso, de a su medida y armoniosamente, de entender esto del tiempo, de la historia y del hombre. Me parece un factor importante tener en cuenta en estos tiempos donde todo tiene que ser inmediato, ya, sin proceso, ¿no? Cuando también en uno de los programas le preguntaban a Guillermo Moreno esto del consenso para el presidente, ¿no? Hay que tener consenso, hay que apoyarlo. Bueno, plantea Guillermo, para privatizar YPF también hubo consenso. Entonces, no se trata del consenso por el consenso mismo, se trata del consenso para qué. Entonces, si nosotros no estamos
atentos a esas cuestiones esenciales que hacen a la dignidad de la vida humana, que es poder comer, poder tener un techo, poder lavarse las manos, poder, a ver, esto también, no vivimos de la riqueza, el pueblo, nosotros no vivimos de la riqueza, vivimos de la economía. Quien no se ocupa de la economía nos está diciendo que no podemos vivir y que encima nos tenemos que sentir que estamos haciendo un bien común. Entonces esa transgiversación permanente de las cosas y del sentido natural de la vida, me parece que también hace mella en el pueblo o en la masa, ¿no? Que es esto que lo voy a conectar con otra cosa que dijo otro compañero de Neuquén, que planteaba que el 17 de octubre no se hizo porque un día vino Perón y el pueblo espontáneamente salió. Perón hizo más de 2000 charlas en esa Secretaría Provisional del Trabajo antes de que se realizara el 17 de octubre. Entonces ese proceso que nos han sacado de entender, porque ¿cuántos habrá que piensan que el 17 de octubre fue una cuestión espontánea? Y no, sucedió una cadena de eventos y de proceso para entender la conciencia social del pueblo, que si la sacás de la historia, todo tiende a esta inmediatez, que en definitiva nos lleva a resultados que no son los que necesitamos para poder seguir viviendo. Que de eso depende la victoria o el fracaso en esta tercera guerra mundial en cuotas por los puestos de trabajo. ¿Qué hubiese sido de Evita si en aquel momento, en vez de repartir trabajo, casas y soberanía, qué hubiese sido si en vez de hacer eso hubiera repartido planes, ollas? Y hoy nos están planteando que nosotros nos tenemos que sentir dignos de ir con un tupper y hacer una fila. Cuando el pueblo está acostumbrado a ganarse el pan con el sudor de su frente. Que no concebimos la vida desde otro lado. Entonces, creo que todo esto hace también a la tercera posición, la profundización en las cuestiones esenciales de la vida de los pueblos. Que no se puede ejecutar una tercera posición sin estar conectado con el sentir del pueblo. Ni hablar que si uno no vino del pueblo, tampoco lo puede entender. Porque hemos escuchado al presidente hablar, por ejemplo, de angustia. Como que no sembrar, la angustia no es algo que se siembra en una maceta. La angustia es una emoción, es un sentimiento. Digo, me acuerdo de Evita también en esas charlas que daban en la Escuela Superior Peronista, cuando decía que los oligarcas no lloraban ni de agradecimiento, no lloraban de emoción, no saben llorar de emoción, ¿no? Entonces es muy sustantivo que haya dicho esto, porque estamos hablando de la carencia de emociones esenciales que generan las vivencias de la vida cotidiana. Alguien que vive en una casa de prestado, que no tiene que sudar para poder ganarse el pan, hay muchas cosas que no va a entender de la vida, y cómo uno puede tomar decisiones políticas certeras para la dignidad humana si ni siquiera entiende la esencia humana. Totalmente. Si partís de un mal diagnóstico de la persona humana, es imposible poder resolver los verdaderos problemas, porque en lo material siempre va a haber algún otro problema que resolver, ¿no? En cambio, lo espiritual, ya la propia búsqueda de nutrirnos espiritualmente, si bien nunca vamos a poder tener esa espiritualidad hasta que muramos, podemos encontrar que sí, efectivamente, estando esa búsqueda de la trascendencia y esa búsqueda de nutrir nuestro espíritu hace que nosotros podamos tener ese balance, ¿no? Y con eso que nosotros nos sintamos llenos de espíritu. Por eso me gustaría que Bracamonte pudiera aportar en algo sobre esto desde la visión islámica, si puede. Bien, dos cosas. Realmente la posición de Luciana la considero profundamente fructífera. Y quiero hacer hincapié, desarrollar dos puntos que para mí son muy importantes. El actual modelo político, económico y social planteado en esta posmodernidad
que es lo que vivimos, en especial en Occidente, tiene como característica la impronta gregaria, ¿sí? Es decir, se plantea esta posmodernidad y el sistema que la acompaña en el desarrollo supremo y absoluto del individuo. Tal vez sea un poco desagradable, pero lo recomiendo, el cierre de campaña de José Luis Espert el año pasado, donde él se refiere a esto y dice despectivamente, no, porque la comunidad, lo que importa es el individuo es el puntapié de la historia, el individuo proyecta, el individuo es el que genera, el individuo debe generar la riqueza. Y hacía mucho hincapié en el individuo, además de obviamente insultar al sindicalismo, a las obras sociales, bueno, todo lo que uno espera de una persona como José Luis Espert, me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque es la marca registrada de el capitalismo y de la sociedad en la posmodernidad y de este régimen democrático, ¿sí?, en su expresión posmoderna, ¿sí? Lo gregario. Si ustedes ven, si ustedes observan, verán dos cosas. En primer lugar, que las ideologías posmodernas tienen como sustento a las clases superiores. Las ideologías posmodernas, tal como el feminismo de tercera ola, tienen como característica que vienen de arriba para abajo, vienen de una torre de marfil, ¿sí?, de un laboratorio de ciencias sociales, de algún doctor, de alguna super universidad europea. No es la construcción teórica ni comunitaria de el pueblo, ¿sí? Siempre es una ideología que viene de arriba para abajo. Y otro signo es, digamos, lo gregario al extremo. Vemos que, por ejemplo, el feminismo se divide en muchos feminismos que a su vez chocan y a la vez están en constante conflicto, y que además el feminismo como ideología en tanto herramienta de poder tiene como objetivo el conflicto constante, incluso un conflicto que va, digamos, en contra de la naturaleza, porque si bien existen problemáticas en el desarrollo de la mujer y el hombre en una sociedad, por lo general prácticamente todo hombre quiere acercarse de alguna forma u otra a una mujer, y toda mujer de alguna forma u otra quiere acercarse a un hombre. Esto es la biología. Entonces el conflicto se plantea profundamente. Después, por otro lado, ¿sí?, vemos que lo que sería la reacción a todo esto, los grupos de derecha, tienen la misma particularidad. Tienen la particularidad de dividirse, volverse más y más gregarios, y el conflicto constante. Nosotros vemos, por ejemplo, en la nueva derecha que surgió, tenemos liberales, anarcocapitalistas, minarquistas, conservadores, liberal conservadores, bueno, en fin, así como la ideología de género tiene 150 géneros inventados, la derecha también inventó sus 150 y pico de posibles derechas, que a su vez están en constante conflicto. Uno lo ve en las redes sociales. ¿Por qué? Porque no hay una unidad. Es decir, otro tipo de doctrinas, como nuestra cosmovisión justicialista, es una cosmovisión que primero se ancla en lo trascendente y en lo histórico. Juan Domingo Perón dijo que nuestro movimiento nació hace 2000 años en Belén, y eso dice mucho. Y cuando decimos Belén, estamos diciendo Abraham, ¿sí? Nos estamos yendo a los albores de la humanidad y un destino por lo alto,
que tiene como objetivo la unión de la humanidad, es decir, el monoteísmo, en sus tres grandes expresiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, tienen un denominador común que es la búsqueda de la unión del género humano y la vida comunitaria, cuya primera base es la familia, es decir, la primera comunidad es la familia, es una de los denominadores comunes entre las tres religiones. Y acá yo creo que esta herramienta, esta discriminación entre lo que serían las cosmovisiones de origen trascendental y tradicional frente a las ideologías postmodernas, yo creo que es un buen distintivo, un buen criterio de discriminación a la hora de entender la realidad. Eso por una parte. Por otra parte, Luciana comentó acerca de los valores humanos y de cómo la política debe estar orientada a satisfacer las necesidades humanas, en tanto materiales como espirituales. En su momento, lo que sería la nación iraní se le ha caracterizado, ahora metiéndonos un poquito en la cuestión del Medio Oriente, como la nación de las lágrimas, es decir, en el shiismo, en el islam chiita, la vertiente chiita duodecimana del islam, hay mucho hincapié en una práctica espiritual que es el llanto, ¿no? Y tiene que ser un llanto sincero y con devoción, ¿no? Al recordar las tragedias de la santa y purificada familia del profeta Muhammad. La paz de Dios y las bendiciones sean con él. Cuando a Khomeini lo molestaban con este asunto, él respondía que las lágrimas de esta nación han logrado derribar un imperio. Y yo creo que acá, en este ejemplo, se ve concretado lo que comenta Luciana, y quiero continuar ejemplificando lo que acabo de sostener. En el año 2016 visité junto a mi amada esposa el cementerio de la Recoleta, y bueno, lo visitamos, realmente es un lugar muy bello y muy extenso, donde bueno, descansan personalidades importantes de la historia del país, entre otras la de grandes tiranos, ¿sí? Sin ir más lejos, ahí está la tumba de Aramburu. Y uno cuando veía los mausoleos, y los mausoleos en especial de los tiranos, uno ve, es decir, la dejadez y la podredumbre, es decir, nadie va a visitar un tirano, ningún tirano trasciende. Más bien, cuando uno visita el mausoleo de la familia Duarte, donde descansan los restos de Santa Evita, uno ve que, primero, no solamente siempre hay gente, sino que siempre está adornado con flores, lo que demuestra la verdadera trascendencia, es decir, cuántos años han pasado de la muerte de Evita y aún su mausoleo, el lugar donde descansan sus restos, brillan las flores. La flor que digamos, es de una profundidad simbólica muy grande, ¿no? Porque es decir, la elocuencia divina está en la creación, y cuando Dios expresa la belleza en algo, bueno, uno ahí lo puede observar, ¿no? Y las flores son justamente eso. Es decir, la tumba de Evita misma refleja la belleza. Y asimismo, en la cultura del chiismo, del islam chiita duodecimano significa seguidor de los 12 santos imames de la progenie del profeta Muhammad, la paz de Dios, las bendiciones sean con él, uno ve que, por ejemplo, las tumbas de los grandes califas, por ejemplo, que están en Siria, son lugares abandonados, decrépitos, y que si bien tienen una estructura, generan un rechazo. Más bien las tumbas de las grandes damas del Islam, que junto con los imames han llevado las proezas y las grandes epopeyas del Islam,
brillan, realmente se han construido mezquitas que son de lo más bello del mundo, y los adornos y el perfume, las flores están ahí por doquier. Entonces ahí uno pone de manifiesto un denominador común muy importante, donde se refleja esto que decía Luciana. Uno gobierna como es. El gobierno y las políticas hacen las personas, y como sean las personas, se generan distintas políticas. Dice el Sagrado Corán, por ejemplo, que esto es la palabra de Dios explícita, dice así, que Dios no cambia la suerte de un pueblo hasta que un pueblo no se cambie a sí mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos presidentes o distintas autoridades que son indistintas al sufrimiento del prójimo o bien actúan activamente en pos de ello, nos da cuenta que nada bueno puede terminar de ahí. Sí, esta frase del conductor y el compañero Guillermo Moreno, que si Evita hubiese ido a las villas hoy estaría abrazando a la gente, y bueno, yo no tengo ninguna duda de que eso sería así. Y no es un planteo contrafáctico, sino es plantear y recordar a las personas que escucharán esta charla cuál era la ética de Santa Evita. Y yo creo que todas las personas que amen al prójimo y que amen la patria, y que quede claro que el orden es ese, para amar la patria primero hay que amar al prójimo, y eso es el nacionalismo de inclusión. El trabajo no solamente tiene que ser de un armado político, sino de un perfeccionamiento espiritual. Tiene que haber un trabajo en uno mismo para después poder hacer un trabajo político. Gracias, Leandro. La verdad que con esto último que acabas de decir, no me queda otro camino que conectarlo con lo que se profundiza en la comunidad organizada, que es que cómo el hombre se armoniza en su naturaleza para poder aportar de una manera digna en la comunidad. Y todo lo que has planteado sobre qué sucede cuando se deja el mundo, ¿no? Recordaba también a Moreno en esta charla con el restaurador, donde le dijo que la muerte es un don, y creo que nosotros podemos asumir que la muerte es un don porque entendemos lo que significa hacer y vivir para lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras, a nuestros hijos, que ellos se encuentren con adultos dispuestos a crear condiciones dignas para la vida que a ellos les va a quedar por vivir. Y no quiero dejar de recordar tampoco a Isabel Perón. Hay una frase de ella que está en el librito que me regaló Casey, que dice: una obra es buena tanto como su espíritu de unidad sea efectivo. Y en eso creo que es esto de profundizar en qué es la unidad nacional, que era algo que Perón, que Eva y que Isabel han profundizado a raíz del ejemplo, de hacer, y no de decir, porque tampoco quiero dejar de mencionar lo que acabamos de escuchar hoy en la conferencia presidencial de la boca de Larreta, que ahora parece que estamos en campaña a favor de Larreta, que viene y nos habla hasta del culto y de lo importante que es que un sacerdote pueda estar dando misa por videollamada, cuando el tipo realmente no se ocupa de la dignidad humana de los habitantes de la capital federal. Entonces, acá no tiene que ver con si se habla bien o si se usan las palabras correctas. Acá se trata de lo que se haga y de lo que se sienta, y que está muy conectado con esto que decía Leandro, con cuál es la ética. Y me acordaba de nuestro escudo justicialista, que es un escudo que lo escuchábamos a Santoro, el artista, explicar, que es un escudo que plantea la ética, ¿no? Nos dice algo no está bien. No es un escudo asimétrico como todos los escudos nacionales que podemos encontrar a lo largo de la historia. Es un escudo que dice algo no está bien, hay una desigualdad por sanar, hay algo
hay algo por curar en el corazón del hombre argentino. Y creo que tenemos todavía una enorme tarea por hacer, y también agradecerles por esta charla porque fue alucinante poder profundizar en lo que nos sucede como pueblo, en lo que queremos para las generaciones futuras y en el compromiso que tenemos por asumir la función que si bien está lo que es la frase de Martín Fierro, ¿no? Es asumir esta frase de Martín Fierro que dice: hasta el pelo más delgado hace su sombra sobre esta tierra. Y que no tiene que ver con llegar solamente a una concejalía o con un puesto político, tiene que ver con los lazos humanos que establecemos en la comunidad, que establecemos cuando vamos no sé, a la florería y hablamos con el que nos vende, o lo que sea, ¿no? Que es esto de los lazos humanos que establecemos cuando vivimos en comunidad. Santi, te veo ahí que te está... ¿Querés cerrar vos? Estoy pensando todo lo que... No, solamente quería, se me venía a la mente, con todo lo que están hablando, eso tan lindo que dijo Leandro acerca de las flores, de Evita, de los mausoleos, de que los tiranos no tienen su recompensa después de muertos, y los justos sí. Y lo que tenemos que transmitir nosotros en esto del valor de los proyectos colectivos, de dejar algo para las próximas generaciones, que la tercera posición al fin y al cabo es el amor expresado en la realidad. No es una ideología, es la comunidad. Y la trascendencia es tan importante, el sentido, más allá del culto que cada uno profese, porque en nuestro espacio hay evangélicos, católicos, judíos, musulmanes, tenemos de todos los tipos y colores y todos convivimos porque todos estamos atrás del bien común y nos ordenan los principios y valores y la doctrina. Por eso es tan importante y que la podamos revivir todo el tiempo. Y bueno, lo que estaba diciendo, el tema de la trascendencia, tan importante porque no solamente nos da un orden de magnitud de lo que somos en el mundo y digamos el espacio que ocupamos y los intereses que tenemos que perseguir, sino que también nos da fuerza, y además de darnos esperanza, nos da fuerza para seguir luchando, nos conecta también con el pasado, con nuestros antepasados, porque nos podemos comunicar con ellos, podemos hablarlos, podemos tener en nuestro corazón también, los recordamos, y nos conecta con el futuro, porque todo lo que estamos construyendo ahora es para las próximas generaciones. Quizás no podamos ver los frutos en nuestra vida, pero cada uno va a hacer su aporte para que las futuras generaciones puedan vivir mejor, puedan alcanzar la felicidad y poder vivir en plenitud. Y nos da un sentido para nuestra vida, que no es solamente individual, porque obviamente busca el sentido para la existencia. Para algo uno tiene que vivir, pero lo encuentra también en el nosotros. El yo, digamos, se expresa en el nosotros, pero no se diluye la individualidad en lo colectivo, sino que cada individualidad aporta para construir la comunidad. Y bueno, quería terminar con esta frase que siempre me llega y siempre me parece que resume un montón de cosas, y que es que cuando uno no da la vida por nada, la vida la pierde. Y cuando uno da la vida por una causa, la vida se gana. Gracias, compañero. Gracias. Bueno, si puedo cerrar yo con algo. Soñamos los peronistas con un mundo, como decía Santiago, de ese yo dentro de nosotros, y por eso también soñamos con esa patria justa, libre y soberana, que va a ser lograda dentro de un mundo de patrias que cooperen, es decir, un mundo universalista y no globalista. Y con esto nos referimos al nosotros mundial, pero sin perder nuestra nacionalidad, nuestra historia, nuestra tradición, nuestro patriotismo. Es decir, tener una patria en un universo, al igual que somos un individuo en una comunidad.
y vamos a hacer la revolución justicialista en este país y en el mundo. Muchas gracias. Gracias a vos, Casey. Lean, no sé si quieres agregar algo más. Bueno, para finalizar, quiero en primer lugar nuevamente agradecerles a vosotros tres por invitarme. Realmente para mí es un honor. Agradecerles a todos los que hayan visto y los que van a ver esta charla por acompañarnos. Esperamos y espero haberles brindado algo positivo, algo que les sirva, algo que sea de herramienta. Y para finalizar, como mensaje final, quiero en primer lugar expresar mi vergüenza por decir esto, porque conozco muy bien mis errores, los cuales les quiero pedir disculpas a todos, pero creo que es muy importante que ojalá entendamos todos, y esto lo quiero remarcar, la primera persona del plural, de que hacer política la hacemos todos los días estamos sembrando el país, la humanidad, la familia que vamos a cosechar. La política no es el activismo en redes sociales, ni es el activismo de campo, ni son los plenarios, ni la formación de cuadros. Todo eso es, pero también la política es todos los días. Si uno no trabaja en perfeccionarse uno y el entorno que le rodea, sin autoengaños y con sinceridad, no esperemos que nosotros vayamos a hacer algo mejor que los opresores que nos gobiernan hoy. La responsabilidad es hoy y es ahora. Sabiendo de mis errores, repito que es una vergüenza para mí decir esto, pero creo que es fundamental repetirlo, porque sé que no son palabras originales, pero la repetición tiene como sentido el valor de que ojalá pronto podamos ser conscientes de esto y llevarlo a la práctica. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias a vos, compañero Leandro, gracias Casey, Santi, y bueno, agrego una última frase que es, como decía Leandro, que tiene un enorme valor lo que dice, porque de alguna manera, más allá de no ser una frase original, también conlleva una enorme introspección de sí mismo, porque fue algo honesto de su parte. Decir que es digno de celebrarse, que seamos conscientes de que antes que todo es importante formarnos como seres humanos para poder lograr ser la expresión digna de nuestra doctrina y de lo que necesitamos para nuestra propia dignidad y la dignidad de la comunidad. Así que les mando un enorme abrazo peronista a la distancia y nos estaremos volviendo a ver por esta vía o en persona en lo próximo. Muchas gracias. Un abrazo.